A ver, mi idea es empezar a hacer esta especie de streams en donde, les voy a contar un poco el proceso de edición de fotos que hago yo, eh, que es muy sencillo, en realidad no es muy complicado. Simplemente les voy a contar, digamos, no les voy a contar, digamos, el proceso creativo, porque eso sería un poco contarles el truco del chiste, pero sí les voy a contar un poquito de qué se trata, más que nada las ediciones y las cosas que ustedes ven en mi Instagram, más que nada, que es donde subo todo el material fotográfico que yo trabajo y las fotos que saco, o las que me mandan para que yo edite, que eso fue una iniciativa que, digamos, se me ocurrió a mí ahora en pandemia. Y bueno, nada, espero que se me escuche bien, se me vea bien. Bueno, es dentro de lo posible. Em, Perdón si se escucha mucho las P y mi respiración sobre el micrófono, pero se me rompió el pop-up del micrófono, la cosita esa que te protege el micrófono para que no se escuche eso, pero bueno, ya para la próxima ya voy a tener todo listo. Eh, voy a pasar a eh, voy a pasar a mostrarles ahora el proceso de edición de fotos. El programa base que yo uso es Adobe Lightroom, que Adobe Lightroom tiene dos versiones de software. Una es la versión móvil, la versión del celu, que con esa se puede editar con el celular y todas las fotos quedan sincronizadas en nuestra cuenta de Adobe. Obviamente todo esto que estoy nombrando yo es pago, no son programas gratuitos, pero yo porque tengo el paquete de Adobe que uso para diseño y para mi trabajo en general, entonces lo tengo incluido, pero quiero que sepan que, digamos, todas las aristas y todas las herramientas de las cuales yo nombro acá, que van a ser bastante sencillas y muy explicadas de una manera muy simple, digamos, para el que quizás no tiene conocimiento de lo que es teoría del color o etcétera. Les voy a estar contando un poco sobre eso. No, sin conocimientos técnicos, digamos, porque no viene al caso. Acá a mí lo que me interesa de este tipo de contenido es que ustedes tengan conocimientos de qué herramientas uso y cómo interactúan esas herramientas en la foto. No voy a para explicarles demasiado sobre teoría porque no tiene mucho sentido. Ustedes saben que eh, todo lo que yo, digamos, fui aprendiendo de fotografía y todo eso, hice algunos cursos y después aprendí mucho de manera autodidacta, o sea, mirando tutoriales, leyendo material de internet sobre todo, pero de manera muy intuitiva, ¿no? Porque a mí lo que me gusta de las aplicaciones, sobre todo las que están al alcance de la mano, ¿no? Que están en el celu, ¿no? Que uno saca la foto y automáticamente ya la puede editar, ¿no? Eh, yo hablo de Lightroom porque es la que yo uso, pero quiero que sepan que las mismas herramientas están en otras aplicaciones gratuitas. No, o sea, no, la que ustedes usen, sea cual sea, se van a encontrar con estas herramientas. Sobre todo, lo más importante en fotografía es ir explorando sobre el producto final, ¿no? Es como una especie de maqueta que uno va, a la cual uno le va agregando cosas, le va sacando cosas y, digamos, uno puede tener los conocimientos teóricos del asunto, pero yo creo que lo más importante de todo esto es la experimentación adentro de el programa o la aplicación.
y yo creo que esa es la parte más enriquecedora, digamos, de todo el proceso. Eh, yo ahora lo que voy a hacer es voy a pasar a la parte de la parte de edición, digamos, exclusiva. Yo acá estoy usando la versión móvil para escritorio porque tengo algunas fotos que están almacenadas en mi celular, entonces con la nube lo que hago es sincronizarlas. Nada más que por eso, pero sepan que si están pensando en suscribirse o bajárselo pirata el programa, este, esta versión, porque después está el Lightroom de escritorio, que es un poco menos, la interfaz es un poco más difícil de manejar y no tiene sincronización con el celular. Entonces fotos que nosotros tengamos en el celular las vamos a tener que pasar manualmente a la computadora y de la computadora importarlas a través del Lightroom de escritorio. Este es la versión, digamos, de escritorio del que está en el celu. Nada, es una cuestión muy técnica solamente para que sepan diferenciar de los dos programas. Yo ahora estoy usando este por una cuestión de facilidad de la interfaz, que es lo que a mí más me sirve para hacer este tipo de cosas, pero normalmente yo uso el otro de escritorio, que tiene muchísimas más herramientas y es más complejo a la hora de editar. Pero bueno, si esto está pensado más yo lo pienso más para gente que no es especialista en la materia, digamos, entonces creo que este es mucho más fácil a la vista, eh, inclusive para la gente que nunca lo usó. Quiero que sepan que esto no es un tutorial, o sea, yo acá no les voy a mostrar, el tutorial lo voy a hacer más adelante, quizás en la próxima, eh, pero esta que sirva como de introducción, para que sepan qué programa uso, cómo es cuál de las dos versiones de Adobe Lightroom son las que yo uso. Entonces, nada, es una especie de manera de interactuar con ustedes y que ustedes sepan qué es lo que yo uso y cómo lo uso. Primero y principal vamos a elegir, yo acá seleccioné un par de fotos que saqué ahora en este último tiempo. Son todas fotos, digamos, del tipo urbano. A mí me gusta mucho la fotografía urbana, más que retratos y paisajismo, porque me parece que para la fotografía urbana hay que tener mucho ojo y hay que tener, como nosotros, digamos, los que hacemos, no me refiero a de manera profesional, inclusive de manera amateur como hago yo, me parece que la fotografía urbana lo que tiene de especial es que el escenario está, digamos, en continuo movimiento y en continuo cambio. Entonces, tiene mucho que ver, digamos, la destreza del fotógrafo o de la persona que está detrás del lente o del celular, porque hoy en día los celulares son como una de las herramientas más copadas que hay para hacer fotos. Eh, digamos, depende mucho de eso, de la destreza visual o de ver una cosa y sobre todo de la inmediatez, ¿no? Porque hoy en día con los celulares captar momentos es mucho más fácil que andar con una cámara, sobre todo en términos de seguridad también. El celular te lo roban igual, ya sé, pero mi punto es que no te para sacar fotos con una cámara tenés que tipo regular la escena, la luz, la exposición, etcétera, 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 una serie de detalles que con el celu no. Tipo, en el celu te acercás, ping, apretás un botón y chau. Y ya se te guardó la foto. Acá yo lo que les voy a mostrar es básicamente, seleccioné un par de fotos del estilo que yo suelo manejar. Les voy a mostrar la foto original versus la foto editada para que vean, digamos, que
hay realmente un trabajo detrás de la edición y del marcado de fotos. Por supuesto, yo no les voy a mostrar todas estas por una cuestión de tiempo, porque quiero que este stream no sea largo. La, la idea es que esto dure más o menos 40 minutos o un poquito menos, para que no sea tan engorroso, sobre todo porque esto no va a ser exactamente un tutorial, entonces el tiempo no es tan importante en materia de fijar atención, etcétera. Lo que importa acá es que ustedes vean el proceso, digamos, y las herramientas que yo usé para editar la foto. Yo por ahora voy a usar, les voy a ir mostrando, digamos, el antes y el después de cada foto que está acá. Y después me voy a centrar en un par de estas para mostrarles, digamos, la dinámica de edición. Voy a ir, digamos, de las menos tocadas, digamos, las que están menos manipuladas, digamos, en cuanto a colores y a escena. Voy a ir con 2 fotos en Plaza Francia. Esta foto particularmente, nada, se la saqué a un señor que estaba a punto de cruzar la calle frente a la Panera Rosa, en Recoleta. Me llamó mucho la atención porque el señor parecía como puesto ahí, como no encajaba con el resto de la escena. Entonces se me ocurrió que quizás el tipo de edición para esta foto tenía que ser del tipo, tenía que parecer o lucir como una película coloreada. ¿Vieron las películas coloreadas? Las películas que están en blanco y negro. Eh, el trabajo de color que les hacen a veces suelen ser colores demasiado vibrantes, que parece que están como pintados con acuarela por momentos. Porque antes se coloreaban así las películas, se coloreaban a mano. Entonces quería que que saliera como de una película, que si esto pareciera un fotograma o una captura de pantalla de una escena de una película. Como verán, voy a mostrar la original. La original está, digamos, en formato, en el formato, digamos, original de la cámara, que es RAW, R-A-W, RAW, para los conocedores de inglés. Obviamente yo casi todas las fotos que saco están en este formato, no saco en JPG ni en PNG tampoco, por una cuestión de que el formato RAW o el formato RAW, para que lo ubiquen más rápido, concentra mayor información, sobre todo en la información del color y de las luces y las sombras. Y no está procesada la imagen, o sea, no tiene el procesamiento automático que se hace con el JPG, sobre todo en términos de color. Pero nada, eso es una cuestión técnica que a mí me gusta, digamos, me gusta editar en RAW porque es la manera correcta de hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que cuando uno quiere modificar colores que aparecen en la escena, es muchísimo más fácil hacerlo con este formato que contiene mayor información y te permite adulterar más que con el formato JPG, que ya tiene un formato de color predeterminado. Entonces te condiciona mucho a la hora de editar. No me voy a ir en tecnicismos, pero es más o menos así la cosa. Este sería el crudo, el crudo, o sea, con la imagen sin editar. Y este es el proceso que les mostré antes con la foto editada. Como verán, no cambió demasiado en términos de imagen. Acá no hay un trabajo de imagen de Photoshop ni nada por el estilo. Es simplemente lo que yo hice acá. Voy a abrir el panel de edición, donde están todas mis herramientas, o por lo menos las herramientas que utilicé. Primero y principal, la foto original está un poco oscura, porque bueno, era un día que estaba un poco nublado, no había mucha luz del sol, estaba un poco oscuro también porque justo acá había
un árbol o algo así y tapaba un poco la luz, pero no importa si, digamos, en este formato de edición en RAW o en RAW, para quienes más conozcan el tema, no tiene mucho sentido ponerse a ser tan exquisito con la exposición y esa parte, digamos, de tratar de que los ajustes de la cámara a nivel ISO, que el ISO es la cantidad de luz y de exposición que va a plasmar la cámara a la foto, digamos, hablando en criollo. Eh, pero bueno, no importa, no me voy a centrar tanto en eso. Yo acá lo que hice fue, primero y principal, corregir las iluminaciones. Lo que hice fue, si ustedes ven, el cero de iluminación está un poco blanca la parte del cielo. Entonces lo que yo hice fue bajarle un poco la exposición, bajarle un poco la intensidad, mejor dicho, de las iluminaciones, sobre todo para que se noten un poco el contraste en el cielo, en las nubes, ¿no? Porque si no, si yo lo pongo en cero queda todo blanco y queda como poco natural la textura del cielo. Entonces si yo le bajo, empiezan a aparecer como pequeñas sombritas, pequeñas nubes, ahí pequeños pedazos del cielo que estaban cubiertos por las nubes. O sea, si nosotros hubiéramos estado parados ahí donde estaba el Señor y hubiéramos levantado la cabeza, hubiéramos visto que no estaba todo blanco el cielo, que había un poco de textura entre el cielo y las nubes. Después, bueno, obviamente lo que hice fue la parte de sombras. Si ustedes se fijan, si yo voy para atrás, voy al cero, casi al cero en sombras, sigue quedando un poco oscura la foto. Entonces, al realzar digamos, la parte de las sombras, al arrojar luz sobre las sombras, lo que hacemos es, justamente gracias al formato RAW, es agregar detalle sobre las sombras, ¿no? Que parezca que realmente están iluminadas y que no haya tanto espacio en negro, sobre todo al contraste, ¿no? Que haya contrastes en la imagen y que no sea todo plano. Después, bueno, blancos también. Tiene una pequeña subida en los blancos. Por esto que hice antes de bajar las iluminaciones. Básicamente, cuando bajamos las iluminaciones, todo lo que es color blanco o es más claro tiende a apagarse. Es como si nosotros le pusiéramos un filtro de luz solar a la foto. Entonces, nada, con los blancos y los negros lo que hacemos es, los negros podemos sacarlos, como ven acá que hice recién, o acentuarlos. Podemos acentuar los negros cada vez más. Los negros, esto se hace cuando la foto está subexpuesta o sobreexpuesta. O sea, cuando la foto está demasiado oscura o cuando la foto está demasiado clara. Este es como un último recurso que se puede llegar a utilizar para balancear los blancos y los negros. Voy a pasar a la parte del tratamiento de color que tiene la foto, que es súper sencillo. Básicamente la temperatura está un poco inclinada hacia los colores fríos, básicamente porque yo quería que el pasto de la foto se viera lo más realista posible y que no parezca un pasto quemado como muy amarillo. Entonces nada, se inclina un poco la balanza hacia los fríos que a los cálidos. Un poquito más de intensidad para que los colores resalten todavía más. Y después pasamos a la mezcladora de colores, que la mezcladora de colores, esto sí es muy importante y hay muchos editores de fotos, digamos, aplicaciones o software de escritorio que tienen estas herramientas, que lo que hace es desmenuzar, lo que uno hace cuando usa estas herramientas es desmenuzar la parte de colores, de la paleta de colores. Es como si nosotros tuviéramos la paleta de colores del pintor
donde tuviéramos todos los colores en bruto y donde nosotros podemos ir modificando los colores de la escena. Obviamente esto está seleccionado, o sea, todos los colores siempre son los mismos en la paleta que aparece acá en Adobe Lightroom. También te permite ajustar el tono, la saturación y la luminancia por separado, pero eso no importa, es muy, muy técnico y casi nunca es necesario. Entonces, ¿yo qué hice? Yo lo que hice fue ir color por color, tratando de ver que no me quedara, que me quedara lo más parecido posible a un fotograma de una película de Hitchcock, por ejemplo. Entonces, lo primero que me centré es en los verdes. Si nosotros vemos el espectro de el tono, va desde lo más amarillo, que está hacia la izquierda, acá en este pedazo del mezclador de colores, que tiende a ir hacia los amarillos. Voy a hacer la prueba a vivo para que vean. Ven que se va a un color más amarillo. Y si yo lo llevo hacia la derecha, digamos, se va hacia los azules o hacia un tono un poco más frío, digamos, más, como más, con más tintes de azul que de amarillo. ¿No? Esto es una cuestión técnica de teoría del color, pero no importa. Es qué color le estamos agregando por fuera al verde para que quede o más amarillo o más azul. En este caso lo que hicimos fue agregarle más azul, más cian o más un color un poco más azulado en el espectro. Después tenemos la saturación. La saturación es básicamente si queremos que el color vibre más o menos. Y la luminancia, que es la cantidad de luz que yo quiero, la cantidad de aspectos blancos que yo quiero que se destaquen en la foto, pero no sobre la imagen, sino sobre el color. O sea, es como agregar más blanco o más negro sobre el color, así a lo bruto. Entonces, si nosotros agregamos más negro, se oscurece, y si nosotros agregamos más blanco, se hace más clarito. Este puede tener un intermedio ahí, está perfecto, está perfectamente balanceado. No quedó ni muy ni tan ni muy claro ni muy oscuro. Eso nos damos cuenta porque no desencaja ni llama demasiado la atención en la imagen. O sea, no nos opaca al señor que es el protagonista de la historia. Después, en esta foto, como hay mucha predominancia de color, o sea, predomina un solo color, que es el verde, no tiene demasiado sentido que nos vayamos al resto de los colores porque casi no tienen demasiada... si vemos el tipo de color que se modificó o que yo modifiqué, por ejemplo, acá, puede no estar esto y no cambia nada. Ven que el cambio es muy mínimo. Los naranjas siempre cuando hay personas, los colores, los tintes amarillos y naranjas son siempre los colores de la piel. Salvo raras excepciones, ¿no? Donde haya pieles más oscuras, de tintes más oscuros, pero por lo general siempre se utilizan los amarillos y los naranjas. Siempre que toquemos ese tipo de colores va a impactar directamente en las pieles de las personas que estén en nuestra foto. Entonces hay que ser muy cautelosos y muy cuidadosos con lo que tocamos ahí, porque puede ser que modifiquemos algo de la naturaleza de la piel de las personas que están ahí. Esto también, yo acá nombro el pasto en verdes, pero si vemos también hay árboles. Entonces los árboles pueden llegar a tener también algún tipo de diferencia en la naturaleza de su color. Pero a grandes rasgos no debería ser mucho más cambiante que esto que vemos acá. Esto casi no tiene nada. Bueno, acá estamos viendo, pasé a la ronda de azules. Si vemos, como dije al principio, en la parte de temperatura, nosotros queremos que la imagen dé un poco más de frío que de calor, porque si vemos esta foto, yo la saqué
creo que en agosto y hacía frío, yo estaba con una campera súper abrigada, el señor está con una campera más o menos abrigada, entonces estamos bien con la parte de que se sienta más frío que cálido. Entonces nada, esto yo acá lo que hice fue resaltar los colores azules en la foto. Si vemos aquí sobre este plano donde está la señora aquí con su campera uniclo azul. Después aquí hay algunos tachos y alguna campera por aquí azul del señor. Y no hay mucho más azul que pueda resaltarse. Así que podemos pasar a graduación, la gradación del color. Digamos, esto tiene que ver con el color que se le aplica a las iluminaciones y a las sombras. Los tonos medios no se usa tanto, pero si yo cambio, por ejemplo, aquí en esta foto no tiene aplicado ningún color sobre las sombras y sobre las iluminaciones. Pero es como si yo hubiera pintado un cuadro, como si esto fuera un cuadro, ¿no? Ya lo tengo toda la pintura seca, ya lo tengo listo para marcar, pero le agrego una fina capa de un color sobre las sombras o sobre las iluminaciones. Esto vendría a ser lo mismo. Este es como si fuera una especie de filtro de color que se le aplica tanto a las imágenes, a las imágenes, digamos, en tanto a sombras e iluminaciones, como en los tonos medios. A ver, a mí no me gusta mucho, salvo que la foto no tenga tanto contraste. No me gusta mucho, pero tiene un poco de sentido. Gracias a Agustín que me dijo que la rompo con los cinematic shots. Bueno, muchas gracias. Recién estoy leyendo el chat porque como estoy en Lightroom, no estoy viendo el OBS con el chat. Entonces no veo lo que me dicen, pero ahí voy a contestar que gracias. Nada, esto si quieren lo pasamos porque en esta foto no tengo ningún tipo de gradación aplicada. Pero básicamente el proceso, digamos, lo que cambia de la imagen es eso que les expliqué antes. Ya una vez pasado el sistema de color de la foto, digamos, el tratamiento del color de la foto, como pasamos de la luz con la exposición, los blancos, etcétera, etcétera, pasamos a efectos. Acá es donde se pone buena la cosa porque esto ya es una edición cuando ya estamos, digamos, por exportar la foto. O sea, esto ya es cuando ya terminamos de editar la foto en sí, vamos a la parte de efectos. Esto no es efectos, digamos, en sí mismos, sino que son pequeños detalles que uno le puede agregar a la foto que hace al producto final. Son detalles, yo no le pondría efectos, yo le pondría detalles. Ya sé que hay uno acá que dice detalles, pero me parece que todo lo que uno ve acá son detalles también. O sea, no es, digamos, un efecto en sí mismo. Entonces, nada, textura, la parte de textura aquí arriba, lo que hace es acentuar los contornos de las figuras que vemos, de todo lo que vemos en la imagen. Lo que hace es acentuar, si yo pongo, ven que se acentúan los bordes de la imagen, vean la diferencia. Si yo lo voy para el lado contrario, que sería en negativo aquí en el contador, ven que los bordes son difusos y parece como que hubiera como niebla en la foto. Si yo voy y le doy 19, 20, por ahí más o menos, tiene bordes definidos y no queda como si tuviera relieve, como si nos fuéramos al final de del espectro acá. Después tenemos claridad, que básicamente claridad es el High Dimension Range, que muchas cámaras ya lo tienen incorporado, sobre todo las cámaras digitales o las sin espejo, las mirrorless, que lo que hacen es básicamente acentuar
mucho el contraste entre luces y sombras. Entonces lo que hace es que si yo lo pongo al máximo, se me acentúa las partes con sombra y al mismo tiempo se me realzan las iluminaciones. Entonces puede servir para cierto tipo de fotos, no para este tipo de fotos claramente. A mí en lo particular no me gusta mucho, eh, pero porque no tiene que ver con la identidad de las fotos que yo saco, entonces me parece un recurso bastante poco útil para el tipo de foto urbana. Puede servir para algunos sí, para algún tipo de foto con GoPro o con gran angular, por ejemplo, porque a veces los gran angulares, algunos grandes angulares no tienen mucha definición, entonces esto lo que hace es acentuar la imagen, es totalmente válido. Después está digamos, la parte de borrar neblina, que básicamente lo que hace es cuando hay fotos, digamos, que tienen, sobre todo cuando sacamos fotos donde vemos que hay humo, niebla o por algún motivo se ve borrosa la foto, pero no borrosa en el sentido de movida, sino que se ve un poco como si hubiera, no sé cómo explicarlo, pero suele suceder, sobre todo en todas las fotos hay un condimento de neblina, pero más que nada porque las fotos en general, ven si yo muevo esto, ven que parece como si hubiera. Obviamente esto es un efecto, no es algo que tenga o no tenga la foto en natural, al natural, sino que esto se le agrega o se le quita. Por ejemplo, la foto tiene que tener un poco de neblina, pero no neblina de cosa blanca en la foto, sino que los contrastes de la foto no son tan acentuados, sobre todo porque yo le quité un poco de sombras, o sea, eh, agregué luz a la sombra, entonces digo, no tiene mucho sentido eh, acentuar tanto la neblina. Pero bueno, esto es algo que cuando la foto se sale muy blanca, por ejemplo, porque la sobreexpusiste y tenés que bajarle mucho las iluminaciones o la exposición desde el apartado de luces, el borrar neblina te va a ayudar un poco a eh, poder acentuar mejor, eh, digamos, las figuras en la imagen. Pero nada, lo que hace es fijar el color y el tipo de figuras que aparecen. No tiene mucho sentido usarlo, la verdad. Salvo que la foto te haya salido un poco borrosa o algo así. Pero en general no suele pasar. Paso ahora a viñeta. Este es un recurso interesante. A mí me gusta bastante usarlo en su justa medida. Porque ¿qué pasa? Si nosotros usamos la parte de viñeta, tenemos que acompañarla primero de al menos dos cosas. Una es desvanecer, que si yo voy para adelante, para la izquierda, mejor dicho, eh, no me lo desvanece para nada, al contrario, me marca bien los contornos de la viñeta que yo voy a utilizar. Y si voy para la derecha, ¿qué hace? Me los bordes de eso, me los difumina. Entonces da la sensación de que está desvanecido o que tiene un filtro el lente de la cámara y da la sensación como de, no sé, como de profundidad. Eh, Esto también, ¿no? Acá lo que vos manejas acá en viñeta, lo que uno maneja, mejor dicho, es la cantidad hacia el centro y la cantidad de viñeta que yo quiero aplicar. Aquí yo le había puesto una muy sencilla, simplemente para reforzar como el cielo en general me había quedado un poco blanco por una cuestión de contraste y de que cuando el cielo está nublado hay mucho blanco, entonces la cámara no logra captarlo por completo, no logra captar bien la imagen.
Entonces yo lo que había pensado era, bueno, si le pongo un poco de viñeta, quizá pueden empezar a aparecer eh, colores y matices en el cielo. Es una posibilidad. Eh, bueno, voy a pasar ahora a la parte de... esto, pero no terminé todavía en viñeta, porque en viñeta tenemos muchas subherramientas dentro del eje. ¿Por qué? Porque primero que es un elemento muy invasivo. O sea, si yo no controlo bien la cantidad de negro que le voy a agregar desde el principio, es muy probable que el resto de los que tenga que agregar más de lo que está abajo, para hacerlo más simple y al grano. Entonces yo lo que voy a hacer es agregarle menos para poder equivocarme menos, digamos, en el resto de las variables. Eh, y voy a tratar de que sea un poco balanceado, ¿no? Porque aquí en este tipo de fotos, que no busca hacer una foto épica, digamos, de un paisaje o de algo urbano, no tiene mucho sentido concentrarnos tanto en el centro de la foto y que la atención vaya ahí, sino que aquí el sentido era otro. Entonces uno también cuando edita fotos tiene que pensar cuál es la idea disparadora. Por ejemplo, acá en esta foto yo lo que quería era que realmente parezca un fotograma de una película de Hitchcock, por ejemplo. Pero si no, podría haber editado lo mínimo indispensable y ya está. O sea, solamente luces y sombras, porque me había quedado un poco oscura, ¿ven? Esta era la foto original y chau. Pero no me conformé con eso, digamos. Eh, entonces, bueno, la parte de viñetas, digamos, a ver, para otras fotos que vamos a ver un poco más adelante, sí tiene sentido utilizarlas, todas las herramientas que tiene la viñeta, que son punto medio, redondez, desvanecer e iluminaciones, pero en este caso no. Entonces, para no perder tanto el tiempo, no me voy a concentrar tanto en eso. Después tenemos granulado, que el granulado lo que hace es agregar ruido a la foto. Uno puede agregar ruido y puedes cambiarle el tamaño al ruido, o que sea más, que tenga más nitidez, etcétera. A mí me gusta agregar un poco de ruido siempre para que parezca más natural la foto y un poco más analógica, eh, pero no en todas, nada, es un poquitito, apenitas, un detalle, una pizca de eso. No tiene mucho sentido ponerse tan estricto. Eh, Después de esto, cuando pasamos a la parte de detalle, acá es importante una cosa a tener en cuenta, que es el enfoque, que básicamente el enfoque lo que hace es darle un poco más de nitidez a los detalles. Nada, una simple herramienta que lo que hace es enfocar la foto. Si la foto te sale un poco desenfocada porque la sacaste apurado o porque la sacaste en movimiento, y no todas las cámaras tienen eh, este tipo de sensor de movimiento que te permite sacar fotos estáticas a pesar de que uno se está moviendo. No todas las cámaras tienen eso. Hay cámaras que son mucho más básicas y no tienen ese tipo de herramientas. Entonces la herramienta de enfoque puede, digamos, delimitarte un poco más todas las figuras y todos los elementos que aparezcan en la foto si aparecen un poco movidos o difuminados. Eh, Nada, esto tiene que ver con el enfoque, todo lo que estaba acá abajo. El ruido es un poco también como el granulado que habíamos visto antes, solamente que el ruido tiene color. O sea, el ruido se ve como algo blanco y negro si nosotros lo ponemos en perspectiva. Esta foto no tiene ruido, no tiene. Entonces no le puedo sacar ruido. Esta herramienta lo que hace es sacarle el ruido a la foto. Entonces, como casi no le agregué, no tiene mucho sentido. Después pasamos a la parte de óptica, que esto tiene que ver
más con con un aspecto técnico de la foto, que es que a veces las cámaras no procesan bien los colores de la imagen, a pesar de que están en formato RAW o RAW. Entonces tiende a haber una especie de aberración cromática, como dice acá, que tiene que ver básicamente con que a veces los colores salen un poco saturados o no sé, no tiene mucho... es más técnica la explicación, pero bueno, nada, tiene que ver con eso. Después activamos corrección de lente, porque a veces no todos los lentes hacen aquí, en esta está, digamos, el lente que yo saqué, que es básicamente un Canon de 28 a 35 milímetros, con una apertura de 3.5 a 5.6. Es bastante poca la luz, es más la luz que capta, eh, porque en fotografía el F, que es digamos la apertura del lente, cuanto más grande es, menos luz entra. Y cuanto menos es ese número, por ejemplo, lo ideal sería 1.5 o 2, no sé, depende del lente, pero digo, la mía es un poco, mi lente es un poco más reacio a la luz, entonces capta menos luz, porque es un lente que quizás está más pensado para exteriores, por ejemplo, donde hay mucha luz natural. Si yo quisiera hacer una foto en interiores con este lente, bueno, tengo que tener una muy buena iluminación para que la foto no me salga con ruido, pero no me voy a detener tanto en eso. No tiene mucho sentido. Bueno, esto de eliminar halos también eliminar halos es básicamente los halos de luz que aparecen en la foto, es porque quizás quedó una parte, quedó como muy expuesta, con mucha luz sobre esa parte y nada, a veces las fotos tienen errores, eh, pero no tanto errores, sino porque las cámaras no son perfectas y las cámaras, a pesar de que cada vez captan mejor las imágenes y con más fidelidad a lo que ve el ojo humano, las maneja un humano todavía. Entonces, a veces la persona se mueve o no enfocó bien, etcétera, y puede haber eh, algún tipo de error en la foto. Pero no me voy a detener mucho en eso porque aquí no hay nada de eso. La foto salió bastante bien. Voy a pasar a la siguiente, que es básicamente la misma foto, pero acá hay un señor leyendo, está el señor este caminando. Es la misma foto, pero sacada en vertical y con el señor moviéndose, caminando. Eh, nada, tiene los mismos ajustes que la, mm, tiene los mismos ajustes que la foto anterior. Lo que hice fue copiar los ajustes y pegarlos porque la foto es exactamente similar. Eh, lo mismo para esta foto. Esta foto la saqué en Puerto Madero. Eh, lo que me causó gracia fue que las dos mujeres estaban como, nada, como estaban en la suya, estaban pensativas. De hecho, hay una de las mujeres que se sacó los zapatos, tiene los zapatos en patas, y vemos. Nada, esta foto es muy sencilla la configuración de la foto, porque de hecho no tiene, si vemos la foto original, no tiene demasiada edición en cuanto a foto, en cuanto a colores, perdón. Eh, sí tiene un tinte más cálido apenas, porque la foto original está un poco fría, pero es casi imperceptible el cambio. Básicamente lo que hice fue mover todos los colores hacia el espectro más cálido, sobre todo en la parte de luz, no, perdón, en la parte de color. Lo que hice fue mover apenas hacia el rango de los amarillos, digamos, de los más cálidos. Eh, y después, con respecto a la luz, por ejemplo, no tiene demasiados retoques, son retoques más que nada de luz, que quizá en la foto estaba un poco eh, con mucha exposición, con mucho blanco, entonces lo que hice fue atenuar eso para dar más sensación como de calidez y de naturalidad, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que las fotos
son muy espontáneas, pero las ediciones no son tan espontáneas, las ediciones de la foto. Entonces queda como un poco antinatural. Eh, voy a pasar a la siguiente foto. La siguiente foto, esta foto es una foto que saqué desde el auto. Nada, esta foto es para que vean cómo uno puede ir amoldando las fotografías a los ambientes que uno quiere. Por ejemplo, si vemos la foto original y vemos la foto, parece una película de Michael Mann o... A ver, yo lo relaciono mucho con películas porque me parece que la fotografía es un apéndice del cine. Mejor dicho, uno antecede a la otra, pero lo que sucede con la fotografía es que uno puede darse a la idea de cómo va a ser la imagen o cómo va a estar editada si la compara con algo similar. Y yo casi siempre saco fotos y después me doy cuenta, después hago el proceso mental de ver cómo la voy a editar y a qué quiero que se parezca o a qué o de dónde puede estar sacada esta foto. O sea, esta foto puede estar tranquilamente en un corto, en una película, en un, no sé, para dar sensación de tensión. Obviamente lo que hice fue ir a color y mover todo hacia el espectro de los colores más fríos. Por eso está muy azul la foto, quizá muy azul, pero bueno, no importa. Esta la edité con el otro Lightroom y puede ser que al pasarla se haya tocado un poco la parte de los azules, pero bueno, no importa, ahí corregimos un poco. Como verán, digamos, uno tiene que pensarlo en cuanto al ambiente de la foto, ¿no? Si yo paso a la foto siguiente, tengo que pensar la foto en relación a el ambiente que me está dando la foto. ¿Qué me da la foto? De vacío, un día súper gris, un día que no paró de llover, como estuvo lloviendo como una semana seguida. No recuerdo exactamente qué día fue, pero creo que fue en el 2018, creo, si mal no recuerdo. Esta foto no es actual. Entonces, si vemos la comparativa entre el antes y el después, nos damos cuenta que hay una intención de dar como frialdad, de transmitir como eso, como que vos ves la foto y te da sensación de soledad, sensación de frío, sensación de lluvia, ¿no? Porque los celestes y los azules están relacionados al agua. eh, y como vemos, no predomina otro color. Aquí sobre el semáforo está el verde. Pero en general no predominan otros colores. O sea, es siempre la misma paleta de colores fríos. Hay unos tintes de violeta por acá, por el fondo. Pero nada más. O sea, la intencionalidad era que sea un poco monocromo la paleta y que no abunden demasiados colores. Tampoco en la foto original lo hacen, pero bueno, no lo voy a aburrir. Esta es una foto que es muy particular. Eh, Esta foto de la señora en la foto está tratando de abrir su paraguas y el paraguas, bueno, como bien verán, se le abre para el otro, se le abre para el otro lado. Eh, Aquí, digamos, lo que yo quise mostrar desde arriba del auto es como, es ver, digamos, esto es una secuencia, hay como 4 o 5 fotos más no de la señora, pero sí de otras personas que pasaban caminando. Pero es como, uno cuando edita las fotos tiene que darle un ambiente a las fotos, ¿no? Es como situarlas en un contexto. Y para mí acá el contexto redaba para hacerlo como más lúgubre, ¿no? Como el ambiente súper plano, súper aburrido, casi que no se marcan tanto los colores. Una paleta también muy fría, porque creo que, no sé si es del mismo día, pero creo que es de la misma secuencia, del mismo día. Entonces lo más importante creo yo que en edición de fotos es tratar de situar a las fotos en su contexto, o sea, en su propio contexto, ¿no? Y que la foto te diga el contexto una vez que uno lo está viendo, ¿no? La foto original es esta.
no da tanta sensación de tristeza o de... Igual está buena la foto, esta salió bastante bien a simple vista, sin edición, pero si no se va a la edición, es como ya te mueve una emoción o un sentimiento o una especie de calor o de frío o de lo que sea, pero es como que te transmite algo, ¿no? Después pasamos a esta foto la saqué no me acuerdo la calle, pero es saliendo del puente Vélez Sarsfield para Avellaneda, donde está el supermercado Macro, como verán acá. Esta foto le hice un montón de ediciones diferentes porque la verdad es que la foto original está muy buena también. Entonces, nada, tiene aquí en esta foto, digamos, apliqué un poco también la temática cyberpunk, o cyberpunk, mejor dicho, eh, que tiene que ver con lo urbano también, pero tiene que ver sobre todo con lo tecnológico, ¿no? Que los colores rosas y los cian, los magenta, están como muy presentes en este tipo de ediciones y de fotografías. Y básicamente lo que hice acá fue más que lo que había hecho en la anterior, más que lo que habían hecho acá, que era básicamente mover la aguja de temperatura, lo que hice aquí fue irme al mezclador de colores y jugar un poco con tanto con el tono de los azules, ¿no? Llevándolos casi al se puede llevar un poco más, fíjense que sigue quedando bastante bien, lo llevamos un poco más hacia el cian y después eh, lo que hice también fue irme hacia los rojos, hacia el rojo y llevarlo hacia el espectro del magenta. O sea, lo que hice fue llevarlo hacia los violetas en lugar de hacia los amarillos. Eh, ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el color original era naranja, un rojo naranja. Entonces, cuando uno lo ve en la foto, tiene que pensar qué color es y cómo lo va a transformar. O sea, cuál es la esencia que le va a dar. Nada, entonces se me ocurrió que podía llegar a ser una temática cyberpunk. Creo que la que viene es igual. A ver. Eh, bueno, no me deja verla. Pero básicamente lo que hice fue eso. Darle a cada foto una temática diferente. No tanto desde el punto de vista eh, con esto cierro porque ya va a ser una hora y no quiero demorarme mucho más. La semana que viene la idea es que los streams sean a las 8, no 8 y media. Hoy arranqué 8 y media porque no llegaba a editar y a armar el stream porque volví tarde a casa, pero la idea es que para la próxima yo voy a tratar de juntar más fotos porque me dice que tengo el disco lleno, cosa que es mentira, y tengo que cambiar en Lightroom tengo que cambiar de, de disco de almacenamiento de las fotos, nada más es una cuestión técnica. Pero la próxima ya les voy a mostrar un poquito mejor cómo voy a hacer una edición de fotos en vivo con un poco más de profundidad. Ahora que ya saben, digamos, cómo es el antes y el después de la foto, o cómo es el proceso de edición que yo hago, digamos, de que primero saco la foto sin pensarlo, y una vez que ya tengo la foto en el Lightroom, lo que hago es divagar. O sea, empezar a pensar a qué se parece o qué puede llegar a ser mi punto de inspiración. Así que nada, les agradezco a todos por haberme acompañado en este primer stream de prueba piloto. Eh, por supuesto que en el próximo va a haber una especie de tutorial. Aquí no me quise
explayar demasiado por una cuestión de tiempo, porque es domingo y hay mucha fiaca. No de mi parte, pero sé que de ustedes. Eh, Así que nada, les agradezco mucho por haber compartido esta hora conmigo y los veo quizás durante la semana. Yo hago los del fondo, que es un stream que hago con un amigo mío que se llama Cristian, eh, que seguro me está viendo, que básicamente somos dos personas hablando sobre lo que sea, sobre lo que pinte en ese momento. Em, y nada, que tengan buenas noches y que arranquen bien la semana. Los espero el domingo que viene a las 8. Muchas gracias.